Buenas, Daniel. Bienvenido a un podcast sobre Bitcoin. Encantado, Alberto, y muchas gracias por tenerme aquí en tu programa. Así que vamos a ello. Vamos a ello. Estoy sorprendido. Bueno, hoy no tanto, pero cuando te descubrí, la verdad me sorprendió el no haberte encontrado antes. Pues tampoco somos tantos en el mundillo este y de hecho fue gracias a alguien que me habló de ti como la persona con la que hablar sobre cripto aquí en España. Y, y esa recomendación fue la que me llevó a encontrarte y a que estemos aquí hoy sentados. Así que también con ganas y celebrando este descubrimiento. ¿Nos quieres empezar contando un poco cómo fue que llegaste a cripto y te convertiste en esa persona con la que hay que hablar de cripto en España? Bueno, una de tantas, que al final yo creo que hay gente con mucho valor aquí. Pues bueno, por algo no intencional. Fue más bien algo muy causal, que fue estar en grupos de debate económico en 20, cuando ni siquiera utilizamos Facebook en España, ¿no? Pues allá por el 2008 finales, 2000, o sea, 2008-2009. Y pues bueno, una persona que se llama Jorge Abascal, que está en Zaragoza, con que sigo en contacto a día de hoy, pues empezó a escribir sobre ello, ¿no? Sobre qué era esto de Bitcoin, que justo llegaba muy en los inicios, todavía costaba muchísimo encontrar nada sobre ello, casi todo estaba en inglés, era muy técnico, eran white papers, pero bueno, ahí en esos debates un poco, no sé, se iluminó ahí alguna bombilla por alguna parte y de repente creo que concentraba muchos puntos que siempre han sido de mi interés, que es pues al final un poco la economía, la tecnología y el negocio, ¿no? Que es un poco los tres ejes sobre los que siempre, ¿no? Ha pivotado un poco mi vida en lo personal y lo laboral. Y pues enseguida empecé pues a invertir con mis ahorrillos que yo tenía, gracias a un negocio que había montado online en su día. Yo vengo de un pueblo muy pequeño, de 30 habitantes en Asturias, en medio de la prácticamente nada. Entonces, lo del trabajo en remoto, lo de hacer cosas online, eh, más que algo que fuera interesante para mí, es que era la única opción. Entonces, enseguida me tocó, digamos, digitalizarme pronto. Y pues algo que empezó como hobby, como un punto de debate con profesores en la universidad, en el gobierno, donde yo estudiaba, y pues al final terminó siendo algo donde yo lo que yo iba escribiendo, empecé a escribir en medios como de finanzas, entre otros, y pues iba un poco llamando la atención a nivel de diferentes frentes. Cuando empecé ya a tomármelo muy en serio, fue a raíz de ámbitos de discusión con unos amigos que tenía, que eran en Sintetia, un blog muy conocido en España de negocios, que les dio por escribir un artículo sobre Bitcoin que yo intenté hacer una réplica, criticarlo, ¿no? Decirles, oye, porque yo, persona muy joven, sin experiencia laboral que tenéis, creo que no estés en lo cierto, yo sí. Atrevido, ¿no? Por mi parte. Total que, pues bueno, tuve un poco la buena suerte de dar con gente más curiosa incluso que yo, que no solo tuvieron la paciencia para leer lo que yo les escribí, ese artículo, sino que me propusieron publicarlo. Y ahí empezó pues una de las primeras hipótesis que yo he visto escritas sobre cómo Bitcoin tenía un sentido a nivel de diversificación de carteras, de cómo podía eliminar cierta parte del riesgo sistémico y más allá de ámbitos de, no sé, por hobby, ¿no? Como yo lo tenía, o que realmente tenía un sentido muy claro a nivel de inversión para empresas tradicionales, inversores tradicionales, haciendo el componente del riesgo que estuvieran dispuestos a asumir. ¿De Y qué pues año bueno, estamos hablando aquí, perdona? pues 2013 más o menos por ahí, Y en 2014. 2013, perdona, y en 2013 ya veías un poco que Bitcoin podría ofrecer la posibilidad de descorrelacionar carteras. Sí, o sea, al final, pues eso, cosas que vas dando en la facultad, vas leyendo, cómo invertir, te da por hacer una cartera y pues incluirlo y ver, pues oye, coño, resulta que esto tiene un sentido, resulta que gran parte del riesgo, ¿no? Con ratios que se utilizaba, como el de Sharpe o Sortino, que es el ratio de Sharpe ajustado, pues veíamos que la relación al final entre potencial ganancia y riesgo era realmente interesante. Porque al final hay una parte de riesgo sistémico que es muy difícil de tener en cuenta en las carteras y este es o sea, este es un activo que es que no es que esté descorrelacionado, es que no está correlacionado. No quiere decir que si todo sube, esto baje y al revés. Y en un gran caso de un riesgo sistémico tremendo, ¿no? Como una guerra,
de repente pues el Bitcoin suba cuando todo baja, es que no tiene correlación, ni positiva ni negativa. Por aquel entonces creíamos que era negativa, ahora lo que vemos es que no lo hay. Entonces, ante sucesos muy negativos, ¿no? Aquellos que pueden poner en riesgo tu cartera, estadísticamente hablando, tenía mucho sentido incorporarlo, porque lo más probable era que no fuera como tal a tener un comportamiento, ¿no? A la baja también. Y pues bueno, esto me llevó a pues, trabajar con empresas que hacían compraventa de oro, grandes en España, justo en el momento en el que el oro se desplomó. Empresas que movían pues, miles de millones de euros al año y de repente vieron cómo de la noche a la mañana pues, gran parte de, o sea, en torno al 90% de su cifra de negocio se fumó. Y querían incorporar nuevos tipos de activos y ampliar un poco el portfolio y diversificarlo, ¿no? Entonces yo entré un poco ahí para asesorarles, ver cómo hacerlo, oye, ¿cómo compro esto? ¿Cómo lo gestiono? ¿No? Y pasé del ámbito de la inversión a enseguida pasar al hardware y al software, al ámbito puramente tecnológico. Y es que tienes una inversión como una empresa de ese tipo, si invierto 500.000 euros en Bitcoin para mis clientes, ¿cómo lo custodio? ¿Dónde guardo las claves? ¿No? ¿Qué sucede si pierdo las claves? ¿Cómo lo aseguro? ¿Quién me asegura esto? Entonces, problemas que como usuarios siempre pasábamos, con ahorros muy diferentes a esas cifras, evidentemente, de repente los corporativos empezaban a dar cuenta de esto y no había ninguna herramienta eficiente en torno a ello, era todo tremendamente primitivo. Entonces, pues ahí fue, pues bueno, donde entré en contacto realmente con el ámbito tecnológico y me fui separando cada vez más de lo que era estar únicamente en economía o negocio, ¿no? Entonces, ahí fui, digamos, diversificando. Y bueno, a día de hoy, a nivel de marca, pues no estoy tan presente sobre cripto porque tampoco lo he querido estar, en parte. Creo que hubo muchísimo foco mediático en su día sobre el ámbito cripto en sus inicios, que fue donde yo estuve posicionado. Luego eso, a nivel España, fue al ámbito blockchain, más como tecnología, donde estuve muy presente y pues preferí estar un poco al otro lado, ¿no? Más a la parte de, oye, prefiero más estar con aquellos que lo están estudiando o están creando modelos, en la parte más de docencia, que más en la parte puramente divulgativa, ¿no? De cara pues, a medios o demás, donde antes quizás estaba mucho más presente. Entonces, pues bueno, así fue como entré en contacto con ello. ¿A qué me llevó? Pues a crear varias empresas, una con unos socios finlandeses, trabajando en remoto, con quienes creamos pues, una de las primeras pasarelas de pago que permitía digitalizar euros y utilizar Ethers y la red de Ethereum para hacer pagos con todos los problemas que ello supuso, que era pues el año 2014. ¿Qué problemas tuvimos? Pues que al final lanzamos algo con un cliente que era una estación de esquís, creamos un piloto que permitía, triangulando varias direcciones de confianza, que era la dirección MAC Bluetooth de un móvil, la de un beacon, que es como una baliza, permitimos crear un vínculo seguro en el cual un usuario puede tener un forfait digital, se acercaba al beacon, que está conectado con la barrera de apertura de la puerta de entrada, y tú podías directamente acercarte, se hacía automáticamente el pago, o se reconocía qué tipo de forfait tenías y podías entrar, en lugar de tener por taquilla y demás. Teníamos un cliente, teníamos un producto, ¿qué problema hubo? Que es algo muy recurrente, ¿no? Cuando trabajas con cosas que están emergiendo. Pues que la red, la mainnet, la red oficial de Ethereum, se retrasó más de un año de lo previsto. Total que teníamos un juguete ahí muy bonito que nos servía para hacer alguna demostración, pero luego no podíamos realmente llevarlo al mercado. Por suerte pudimos tener un recorrido con un banco que era el Nordea Bank, y funcionar como un área de innovación extendida con ellos. Y luego, pues viviendo yo a 900 kilómetros de Círculo Polar Ártico, en Suecia, pasando mucho frío, pues entré en contacto en su día con Leif Ferreira, con el fundador de Bit2Me, cuando no era una empresa, cuando era un producto muy básico creado, pero que ya permitía hacer cash out de bitcoins en cajeros, una resistencia de cajeros, ¿no? Y ahí, pues bueno, hablando con Leif y con Andrei, que era también el inversor que apoyó a Leif en los inicios, y otro socio, pues, que era amigo mío, pues conseguimos al final constituir Bit2Me, ¿no? Por aquel entonces. Y pues bueno, fundamentalmente ahí pasé a lo que ya era empresas cripto,
Estuve presente en Bitangels, también que era el principal fondo de inversión que se lanzó en torno a esto. Hizo la primera ICO, que fue la de MaySafe, entre otras. También como broker, un poco haciendo de mentor en algunos proyectos que llegaban a la red y conectando esa red con inversores. Y pues bueno, ese fue mi punto de contacto con Mundo Cripto. A partir de ahí ya di el salto a lo que era la vertiente más tecnológica y más enfocada al ámbito corporativo, ¿no? Que es donde sigo trabajando. Nunca he dejado de lado la parte cripto, pero no es lo que he compuesto en mi día a día en gran parte de lo que hago. Es algo que lo que sigo invirtiendo, sigo asesorando empresas que se dedican a la inversión, varios fondos en torno a ello, porque sigue siendo complicado acceder a las tripas tecnológicas de Bitcoin, concretamente entre otros criptoactivos, entender qué función tienen y un poco entenderlos en detalle, ¿no? Y eso es un poco, pues eso, qué me ha llevado a esto y por qué sigue mi día a día, ¿no? Y creo que no va a dejar de ser así. Tengo que preguntarte, porque eres la primera persona que he traído al podcast que ya estaba en Bitcoin antes de la caída de Mt. Gox. Tengo que preguntarte cómo era eso de trabajar con Bitcoins antes de la caída de Mt. Gox. ¿Fue a través de Mt. Gox lo que tú usabas o cómo funcionaban esos días? Fue bastante antes. De hecho, yo que era un friki, sigo siendo, de conocer qué pasa con un mercado que es libre, ¿no? Y no está regulado de alguna parte, y cómo se regula realmente, ¿no? En qué medida puede haber elementos colusivos dentro, o si realmente funcionará bien. A mí, por suerte, me pilló fuera. No tenía mis fondos ya en Mountain Gox, que curiosamente empezó como un exchange de cartas de Magic. Justo acabo de ver ahora mismo de hablar con una persona que tradeaba con cartas de ese tipo y le fastidió mucho que Mountain Gox dejase de ser esto porque su negocio iba sobre ello. Eh, yo vi algo muy interesante. Quiero decir, la quiebra de Mountain Gox no vino de la noche a la mañana. Ya tenían muchos retrasos en retiradas, sigue funcionando, podías operar bien. Y sucedió algo muy curioso, que yo no he visto esto repetirse. Y es que el mercado descontó una prima de riesgo y los bitcoins que había en Mountain Gox valían más. ¿Por qué valían más? Porque había un riesgo mayor. Mucha gente que hizo, acojonudo, vale más, cojo mis bitcoins, los compro en un lado, los mando ahí y los vendo. Vale, había un riesgo de retirada, evidentemente, porque no era seguro que tú ibas a poder retirarlos. Entonces, claro, mucha gente creyó que iba a haber negocio fácil, a algunos les funcionó bien, pero luego la realidad es que ya había bastante información que hacía sospechar de aquella, ¿no? Que eso podía pasar con mucha antelación, ¿eh? Ya te hablo. Hay los en Bitcoin Talk y demás sobre esto bastante extensos. Y o sea, yo en mi caso, por eso saqué mis fondos de ahí, los que tenía. Yo utilizaba el doble factor. De hecho, MTGOX a determinados clientes nos mandaba como, era como, pues eso, un generador de claves aleatorias, como un USB, que permitía que lo utilizases como segundo factor de cara a entrar en la cuenta y securizar los fondos. Mucha gente creía que por tener eso ya tenías control de las claves privadas. No era así, estaban centralizadas. Lo que se controlaba era el acceso, ¿no? Que no se pudiera suplantar tu identidad. Entonces, esa la pude librar. La que me pilló era de un exchange que se llama Bitcoin 24, que era más utilizado en Europa porque no tenía comisiones. Entonces era tremendamente interesante. Y ese sí que fue de la noche a la mañana. Tuvieron un bloqueo en sus cuentas en Polonia, si no me equivoco, y todos los fondos que tú tenías depositados en cripto se devolvieron, se recuperaron. Yo, por suerte, gran parte de lo que tenía era en cripto y eso sí que se recuperó, pero se congeló esa cuenta. Simon Wadworth, o se llamaba el chaval, que además era una persona muy joven que había creado esta casa de cambio. Claro, se le vino una encima que no fue capaz de llevarlo adelante. Entonces, los fondos que estuvieron en euros, esa cuenta siguió retenida y no se recuperaron. Pues sigo teniendo pues ahí un par de miles de euros que pues, no sé si algún día recuperaré, posiblemente no. Con Mountain Gox sí que parece que el proceso, el concurso de creadores, se está llevando de forma que parece probable que mucha gente que perdió dinero por aquel entonces vaya a poder recuperar una parte. Entonces, esperemos. Pero sí, era tremendamente complicado. Cuando yo empecé trabajando con empresas cripto, asesorando a fondos,
de los pocos casos de usos reales que tenía Bitcoin por aquel entonces, no se hablaba de otras criptos realmente, era casi todo Bitcoin, era Silk Road, que al final era para comprar drogas fundamentalmente online, ¿no? Ese era el principal caso de uso. Entre otras, como una especie de videojuego que se llamaba Satoshi Dice, que era un juego aleatorio en el que tú tenías como varias cuentas, cada cuenta tenía una probabilidad, un mayor riesgo o un mayor retorno, hacías un micropago en Bitcoin y luego se te devolvía un comprobante. Si ese comprobante era que habías recibido, creo que era 0,01 Bitcoins, ahora vale algo, hay que entonces no valía nada. Quería decir que no habías ganado nada si recibías otros que habías ganado. Entonces empezó como una recompensa, esa empresa luego fue comprada por un pastizal, pero es que poco más se podía hacer realmente todavía. Entonces, más allá de invertir en ello. Y sí que muchísimas casas de cambio quebraron, el mercado era muy volátil, porque cuando quebraba una de esas grandes, claro, había unas oscilaciones de precio tremendas, era mucho más fácil manipular el precio, por lo que se llaman las ballenas, ¿no? Una ballena, lo que se llama aquí en la jerga, es una, pues al final, empresas o individuos que han sido mineros y tienen pues, una gran cantidad de bitcoins, ¿no? En su custodia. Y podían al final pues, manipular el precio, que tampoco se requería muchos fondos en el principio. O sea, con 5.000, 6.000 dólares podías manipular el precio. Era porque era muy líquido, ¿no? A día de hoy yo creo que se sigue haciendo, pero con otras cuantías, evidentemente. Pero si era terriblemente complicado, ahí me pilló el primer gran crash que viví cuando había llegado a, pues eso, a $366, si no me equivoco, creo que había sido. Ahí me pilló en mi pueblo, en mi casa, cortando el césped afuera. No había stops, no había instrumentos de trading automatizados. Siempre estaba pendiente de la trading desk casi 24/7 con alarmas, justo 2 horas que me despisté, estaba fuera de casa, pasó todo. Pues suerte lo pilla a tiempo, pero bueno, lo que es la ley de Murphy, ¿no? Ahora, pues evidentemente tiene instrumentos de cobertura de pérdidas, hay apalancamiento, ya no es ni de lejos el viejo este, como era, ya está mucho más regulado, es menos volátil, afortunadamente, ¿no? Pero antes sí que el riesgo era tremendo, por eso o sea, poca gente que conozca ha hecho dinero de verdad, ¿no? Porque al final la gente que tenía dinero no estaba dispuesta a invertir una parte importante eh, en esto porque por los riesgos se conllevaba. Entonces, yo la gente que conozco que han hecho mucho dinero ha sido fundamentalmente gente que les daba igual perderlo. Entonces, claro, por desgracia, no fue mi caso. Por eso la que. Bueno, es verdad, es verdad lo que tú dices del tema de los riesgos. Según va Bitcoin siendo más mayor y según va, sí, superando obstáculos, van desapareciendo algunos de estos riesgos. Cada halving que se produce sin que pase nada extraño es como, ah, mira, pues un riesgo menos. Y aún, y aún para los que están dentro de esto, la lista de riesgos varía. Hay gente que lleva en esto años y ve una lista de riesgos que es inmensa, mientras que otras personas que llevan esto pues, al mismo tiempo igual solamente ven dos o tres. Un poco claro, esa percepción del riesgo es la que hace interesante que haya un mercado, ¿no? Y que haya gente que compra, venda, porque para cada uno esto tiene un valor o tiene unos riesgos. Y no, me Claro. parece súper interesante. Estaba atrapado en tu narrativa porque claro, como te he dicho, no he hablado con nadie que estuviese en esto tan pronto. Yo esto lo descubrí en 2016, o sea que, vamos, 8 años después que tú, más o menos. O sea que nada que ver. Y la gente con la que he hablado, creo que el que más tiempo llevaba era 2014 o 2013. O sea que creo que si tuviese una placa que entregarte, te la entregaría como, como a la persona que más tiempo lleva en esto de los que he entrevistado. Pero bueno, sigamos a ver porque... Hay gente que está mucho antes, por ejemplo, Víctor Escudero, Félix Moreno, entre otros también de España, que ahora tampoco están en la parte mediática, pero antes estaban muy presentes. Eso sí que han estado los principios, intentando crear aquí ecosistema en España, con iniciativas en su día, una que se llamó Calle Bitcoin, que era la calle principal de Serrano, de tiendas, intentar que todos los comercios utilizasen Bitcoin y demás. Y eso fue también prontísimo. Hay gente que aquí en España ha estado, vamos, en fases muy, muy primigenias. Todavía mucho antes que yo. Supongo que eso también, claro, el empezar muy pronto
también tiene que desgastar. Y por aquí iba un poco mi pregunta ahora. Claro, porque tú has visto de todo. Has visto Bitcoin como, bueno, algo interesante, Bitcoin como un juguete, Bitcoin como algo que podría ser interesante en una cartera para quitarle riesgo a la inversión. Como luego con la entrada de Ethereum has visto blockchain como, bueno, la posibilidad infinita de crear un montón de cosas interesantes. Luego Bitcoin otra vez como oro, Bitcoin otra vez como inversión. O sea, has visto multitud de narrativas, has vivido un montón de ellas. ¿Cuál es, en tu opinión, la narrativa interesante detrás de Bitcoin, blockchain o lo que quieras, como quieras llamarlo? Bueno, yo separo un poco todo lo que son criptomonedas como tal, ¿no? Instrumentos desgobernados y como tal neutrales, ¿no? Que para mí está su valor principalmente, como es Internet, de herramientas que utilizan los corporates, ¿no? Que es un poco donde yo más me encuentro ahora mismo en mi día a día, ¿no? Trabajando con ese tipo de tecnologías muy enfocadas a casos concretos, pero donde yo creo que no está la gran innovación, sino que son un poco el puente todavía, ¿no? O sea, no podemos todavía transformar cómo funciona un banco de la noche a la mañana, pero sí podemos crear infraestructuras financieras low cost donde no las hay, que eso es al final en prácticamente 2/3 partes del mundo. Entonces, ese es el valor fundamental que yo creo que tiene Bitcoin y fundamentalmente iniciativas neutrales, ¿no? Y que permiten al final reducir diferencias que vemos a nivel mundial. Si ponemos foco en Europa y en España, la visión cambia bastante, ¿no? Al final no hay gente desbancarizada como tal, muy poco. No tenemos riesgo final de que nos roben el dinero, no hay propiedad privada, ya hay regulaciones, leyes y una constitución que lo soportan, ¿no? Y no hay riesgo tampoco inflacionario como tal. Entonces, yo un poco creo en, para mí la premisa de por qué tiene valor realmente no es mía, es la primera vez que lo escuché fue hace pues, unos 6 años a Vences Casares, que él hablaba de cómo el valor del oro estaba realmente su valor como instrumento, como herramienta para tener, o sea, como instrumento contable, al final, ¿no? Que ha sido históricamente una herramienta sobre la cual se reflejaba quién tenía qué y quién debía qué a quién. Y cómo esos registros pues, podrían permanecer inmutables, reflejados en un valor eh, que digamos que no fluctuase mucho. O sea, eso es lo que le daba, ¿no? Ese valor. De final, Bitcoin es que es un oro 2.0. Podemos tener un registro distribuido que no se puede alterar. Podemos tener intercambios de riqueza de un país a otro sin necesidad de un intermediario. Con redlining prácticamente a coste cero. A día de hoy no tenemos coste cero, pero esto va a cambiar pronto. Entonces, creo que va a ser un vehículo muy interesante para reflejar intercambios de riqueza y sobre todo de propiedad privada, sobre el cual se crearán muchas capas de abstracción, capas de pagos, capas de inversión, capas de registro de propiedad, pero al final para mí como capa base y por qué creo que tiene valor es eso. Creo que es muy importante que a diferencia de otras criptos como Ethereum, que tenga un cap, ¿no? Que tenga una masa monetaria limitada, que se sabe, ¿no? Cuánto se va a minar y que en el año 2140 se va a llegar a un máximo de casi 21 millones. Para mí ese es un punto muy crítico, porque eso le diferencia de otras herramientas como el Ether, que sirven más como combustible, ¿no? Que como instrumento de inversión o que como oro digital. Al final vemos que hay muchas herramientas diferentes, muchas alternativas, ¿no? Pero para mí la propuesta de valor de Bitcoin es más esa, es oro digital partiendo de que creo que el oro tiene valor por su valor contable, o sea, su valor como instrumento contable. Y creo que ahí Bitcoin es mejor en absolutamente todo. O sea, no parto de la premisa de que el valor tiene, de que el oro tiene valor por su utilidad como materia prima, ¿no? Sino más el valor histórico que tiene. Pero al final eso de, si no me equivoco, Vences Casares lo contaba en una charla, una TED Talk, creo, en 2014 o por ahí, cuando montó Sapo. Y para mí un poco, pues eso, ¿no? Bitcoin es o sea, para mí Bitcoin es un ledger, pero también digamos, la herramienta que te permite participar en ese ledger. Pero el valor principal está en ese ledger que tiene. Sí, Vences, que además viene de una
trayectoria diferente a la que podemos venir nosotros simplemente por españoles, claro, porque lo que en su día Argentino, atrajo claro. mucho a Vences fue eso, el haber sobrevivido a dos confiscaciones por parte Claro. de Argentina. Y creado Lemon, una empresa muy exitosa también en pagos. Entonces, esa experiencia para mí es muy importante, ¿no? Y yo creo que fue al final un poco esa charla creo que me hizo clic. Me hizo verlo de otra forma, más allá de la parte únicamente como instrumento financiero, ¿no? Porque un poco cuando yo intenté pues, ser de los primeros, ¿no? Con los que yo debatía en España de cómo valorar esto, ¿no? Era muy complicado, porque al final, por una parte, pues, al final es como una commodity, como pueda ser pues, el oro, la plata o demás. Por otra parte, es una tecnología. Entonces, ¿cómo valoramos Internet, no? ¿Cómo valoramos el teléfono? Es muy complicado, hay que valorar el efecto red. Entonces, hay una persona que se llama Aswath Damodaran, que es una persona, pues, un economista especialista en la valoración del efecto red. Con lo cual yo empecé pues, a leer mucho de cómo lo hacía, criterios de deducción de tecnologías, de crecimiento, pues comprender un poco conceptos, ¿no? Como la ley de Moore, la de Metcalfe. Y luego, por último, es un ecosistema. Entonces, también, ¿no? Pues yo ahora mismo si quiero invertir en una empresa que sea de servicios de movilidad, automáticamente miraré el market cap de todas las empresas de ese ámbito. Miraré si están bien capitalizadas, cuáles son sus ratios de crecimiento y demás, ¿no? Y sobre eso valoraré a esta otra empresa. Aquí es un poco lo mismo. ¿Cómo lo valoramos? ¿Como medio de pago? Es complicado, pero sí que es un ecosistema. Entonces también tenemos que valorarlo por la adopción que haya en el cómputo de empresas que estén utilizando cripto, ¿no? O Bitcoin en este caso en la economía, por el volumen de usuarios, pero claro, con muchos matices. Un wallet no es un usuario, por ejemplo, ¿no? Hay que hacer muchas correcciones en otros modelos. Yo puedo tener infinitos wallets como Daniel, pero realmente como usuario soy uno. Entonces, medir en qué medida soy un usuario activo también era complicado. Pero al final un poco, digamos que, por ejemplo, también hay veces que cuando queremos medir la utilidad de una red u otra, hay que tener en cuenta factores sistémicos. Por ejemplo, pues hace unos 3 años, 4 años, las fees de Bitcoin se dispararon. Te costaba $15 hacer una transacción. ¿Qué pasó? Pues que en redes como Dogecoin se dispararon. ¿Por qué? Porque al final el fee que tenía transfirió valor en Dogecoin, que era una moneda que salió de un meme de 4chan, eh, era mejor para hacer pagos transferir valor que Bitcoin. Entonces, salía más a cuenta mover valor en Dogecoin y luego transformarlo a Bitcoin que mover Bitcoins. ¿Realmente esos eran usuarios de Dogecoin? No, eran usuarios de Bitcoin que momentáneamente, por un problema que hubo, la saturación de los bloques de la red, se pasaron a una red alternativa, pero seguían siendo usuarios activos de Bitcoin y no de Dogecoin. Claro, ¿cómo estandarizo esto para hacer un modelo? Muy complicado, ¿no? Al final tienes que partir de formación, de muestras cualitativas y otras cuantitativas. Entonces, por eso yo creo que ha sido un ámbito que ha dado muchos quebradores de cabeza de cara a hacer modelos y lo sigue dando, ¿no? Por un poco todas las cosas nuevas que hay y todos los factores que hay que influyen en esos modelos. ¿Cuál es, ahora que te mueves más en el ámbito corporativo y que, bueno, y que Bitcoin ha evolucionado, cuál es últimamente la narrativa que mejor funciona para las empresas, en tu opinión? Afortunadamente es mucho mejor que la previa, que era blockchain sí, Bitcoin no. También es una que me da mucha pena y me alegro mucho de que mucha gente que primero decía Bitcoin sí y luego decía eso, y ahora hayan ya corregido y vuelvan a creer en esto. La narrativa está muy enfocada en las stablecoins y todo lo que ello lleva, ¿no? A nivel regulatorio, el problema está en, ¿puede una gran empresa crear su propia criptomoneda? ¿No? Como hemos visto el proyecto Libra, que pueden ser otras tantas, y poner un poco en jaque la función de Banco Central, creando diferentes unidades de cuenta que puedan tener también efectos de multiplicadores de crédito. Esto quiere decir que yo puedo tener una stablecoin emitida por 4 grandes empresas, pero luego puedo también emitir crédito respaldado sobre ello, ¿no? Que no tengo 100% de colateral. Entonces puedo emitir mucho más dinero en circulación del que realmente parece. ¿Cómo mido eso desde el Banco Central? Tremendamente complicado. Ya es muy complicado conocer todos los agregados monetarios a día de hoy por los instrumentos complejos que hay. Ya encima, si se crean nuevas
stablecoins sobre monedas que utilizamos de curso legal y luego aparecen multiplicadores de créditos sobre eso, o sea, se nos va a dar a manos. Entonces, la parte regulatoria, más que preocupados por las cripto, yo creo que están preocupados por eso, por monedas que sean de curso legal no emitidas por bancos centrales, que cumplan con el Know Your Customer, que cumplan con todas las directrices que tenemos a nivel europeo, americano, y que tengan un gobierno y aún así deban de ser emitidas. ¿Cómo controlas eso, no? Entonces, pues bueno, pasa en parte por las stablecoins de bancos centrales, ¿no? Las Central Bank Digital Currencies que estamos viendo ahora. Pero eso también genera muchos problemas. Por ejemplo, ahora estamos en un momento en el cual los tipos son bajos, mínimos históricos, y es previsible que sigan así, incluso sean negativos. Los programas de compra de activos, como estamos viendo por la Reserva Federal en Estados Unidos, iban a ser algo puntual y ahora va a seguir siendo algo así por defecto. Entonces, un poco, eh, ¿a qué nos lleva todo esto? A una economía tremendamente intervenida en el cual o sea, la emisión de oferta monetaria se dispara, no solamente por efecto de emisión directa, sino por efecto multiplicador, pero con este otro riesgo añadido. Entonces, ¿qué se está intentando hacer? Pues tener dinero digital, emitido por bancos centrales, porque esto permite tener muchísima más disponibilidad de información, con lo cual llevar a cabo mejores políticas monetarias, porque se conocerá mejor el estado total de los agregados de la economía. Entonces sabremos con más exactitud cuál es la masa económica real que hay en circulación. Y podremos también hacer cosas como imprimir dinero que tenga funciones específicas. Yo puedo imprimir dinero que vaya y funcione exclusivamente, solamente pueda ser gastado, por ejemplo, en educación o en sanidad, o tanto a nivel de ciudadano como a nivel de gobierno. Luego, a nivel de política pública, cambia bastante todo. Requiere menos, como tal, de burocracia y permite tener una parte más programable de todos esos euros que se generan. Y es por donde estoy viendo esto. Pero, ¿cómo afecta a los bancos? Que si yo puedo tener un euro en el Banco Central, los bancos, como comentaba al final, en la bajada de tipos afecta a la rentabilidad de los bancos. Los bancos, gran parte del negocio que hacen es el diferencial entre lo que te cuesta el crédito y cómo lo pagas, ¿no? La rentabilidad que genera sobre ello. Ya no se genera apenas dinero con esto, con el crédito. Antes se generaba con pagos, se deja de generar ya. Los pagos pasan a ser commodity. Ya en el futuro próximo no vas a saber quién procesa tu pago. Va a desaparecer de la experiencia de usuario. Tendrás una verificación, con mucho, será más fácil y ya está. Entonces, en este entorno, en el cual como banco, el modelo de negocio bancario ya es muy malo a día de hoy, se ha empobrecido muchísimo, lo que te quedaba era fidelizar y retener al cliente. Pero si yo ahora puedo tener un wallet en el Banco Central Europeo, ¿ya para qué quiero entonces un banco? Un banco de los grandes, ¿no? Al uso. Entonces ya automáticamente va a ser más fácil que utilice servicios de fintechs, ¿no? De empresas que hacen cosas muy concretas y no de bancos principales. Entonces, donde está el foco principal ahora es de analizar este nuevo entorno competitivo y cómo participar en él como banco, ¿no? Entonces hay muchos bancos que han intentado pues, aprovechar regulaciones que les obligaban a abrir sus APIs, como PSD2, ¿no? Nueva directiva de pagos, para crear entornos de open banking, ¿no? Pues como creo ahora mismo mi App Store, digamos, de servicios financieros y compito en esto, pero en el momento en que yo ya los bancos me cobran por tener una cuenta bancaria, porque al final es como tienen que hacer dinero a día de hoy, ¿no? La función bancaria inicialmente hacia los bancos, ¿no? En la era de los Medici, entre otros, pues al final te cobraban por tener tu depósito, o sea, tus fondos guardados, ¿no? Te cobran por esa seguridad. Ahora parece que los bancos tienen que volver en parte a eso, pero que ya no vamos a necesitar los bancos para eso, sino que voy a poder tener un wallet y voy a poder incluso tener un paper wallet que contenga fondos como tal respaldados por el BCE. Entonces, eso es nuevo, pone todo el modelo bancario patas arriba, nadie está preparado, incluso regulaciones como la que nombré de PSE2, gran parte de los bancos siguen sin estar preparados todavía. Entonces, eso yo creo que es el principal punto del jaque. Y creo que las criptos no están en el debate todavía desde la gran empresa. Creo que lo ven como algo muy lejano, que utiliza poca gente.
también en Europa no es algo muy crítico, no mucha gente lo utiliza, se utiliza más como instrumento de inversión, ¿no? Entonces, progresivamente van a tener que ir incorporando criptos, al menos aprovisionándolos. ¿Por qué? Porque el riesgo temporal de hacer esto mucho más tarde tiene un impacto económico mucho más potente. Entonces, aunque hay una probabilidad del 1,5% de que tú el día de mañana necesites tener una cuenta en cripto, el coste temporal que tiene para ti como banco es tremendo. De hacerlo ahora versus hacerlo 5 años, por ejemplo. Lo que igual te quedas fuera si esto realmente luego tiene una adopción masiva. Entonces, un poco como lo veo. Veo que sigue siendo complicado cosas muy básicas, ¿no? Como de cara a fintechs. Pues imagínate que yo soy una persona, un millennial, ¿no? O un generación Z, que igual ahorro mes 50 euros. Pues quiero que todo ese ahorro de mis 50 euros vaya automáticamente a una cuenta de ahorro que esté en Bitcoin. Cosas como estas no existen todavía. Entonces, alguna empresa como Bitpanda y otras intentan crear este tipo de productos de inversión, pero todavía no hay herramientas que sean ridículamente sencillas para que la gente invierta y que luego puedan tener esa adopción. Entonces, por eso los bancos realmente están a otra cosa ahora, el regulador está a otra cosa. Hacienda en España, pues es la que pone más foco quizás de esto, ¿no? Pues oye, toda esta gente que está ahora mismo con fondos, no sé dónde, les voy a obligar a que lo declaren. ¿Cómo? Pues tienes que declarar X modelos y tienes una cuantía mayor que tal. La realidad es que no saben nada, ¿no? Al final, lo único que saben es que un banco español o con cuenta en España ha notificado que se han enviado fondos a un exchange. ¿Qué haces tú luego ahí? Es caja negra. Entonces sigue sabiendo muy poco. ¿Qué intentan? Pues llegar a saber más, pero lo que también es muy complicado y el retorno tampoco va a ser tal como a poner fondos a nivel de hacienda pública en otros sectores, ¿no? Como hostelería, entre otros, donde hay pues, mucho dinero negro, ¿no? Entre otras cosas. Entonces, yo creo que, y para bien, Bitcoin está bastante fuera del radar. Creo que los que somos insiders, yo creo que cuando habla mucha gente, la percepción es un poco diferente, ¿no? Es de, anda, justo hoy acabamos de superar los 10.000 euros, ¿no? Vuelve de repente el foco mediático, quizás de aquí a unos días, todo el mundo empieza a hablar de ello, Hacienda o Ministro de Economía o alguien se puede pronunciar sobre ello, y ya queremos que está regulado, queremos que una postura sobre ello tremenda. La realidad es que no hay nada casi montado todavía a esos niveles, ¿no? Porque todavía no se considera que sea algo con la tal magnitud. Y a nivel de cifras, si miramos los volúmenes de negociación de Bitcoin con el oro, por ejemplo, las cifras siguen siendo ridículas, ¿no? Y por eso es interesante a nivel de inversión como hipótesis. Eh, Porque al final, si va a tener una adopción, aunque no sea masiva, y automáticamente por el carácter limitado que tiene, es muy probable que suba muchísimo de valor. Muchísimo, muchísimo. Y ahora que estamos ni siquiera en las fases más primigenias, ¿no? Como hace una década, seguimos estando muy pronto y la gente cree que estamos mucho más avanzados y que es algo mucho más maduro de lo que realmente es. Por ello también tiene mucho riesgo, pero yo como inversor también creo que es de los activos con, o sea, digamos, con una mayor asimetría de riesgo que he visto nunca, de un retorno muy potencialmente mayor en base a una pérdida potencial. O sea, es muy poco probable que de aquí a 2 años, por ejemplo, se vaya a prohibir su uso. Creo que de cara a Hacienda Pública o a SEBLAC, el organismo que regula blanqueo de capitales en España, por ejemplo, se dan muchas más herramientas para perseguir el blanqueo de dinero, de mafias y demás, porque todas las operaciones las vuelcas en un libro contable que es abierto. Y a poco que utilizas modelos de analítica, es que puedes rastrear todo. Todavía, pues, un conocido mío, el estafar una cuantía de bitcoins no era importante, pero conseguir rastrear todo. Es muy fácil ir a un exchange, saber qué cuenta está en contacto con qué exchange, tener una blacklist y automáticamente que se bloquee esa dirección por parte de todos los exchanges. Entonces no puedes, pero no solamente esa cuenta, sino todas las con las que esté luego en contacto más adelante. Luego, cuando ese individuo quiera sacar fondos, cualquiera de otras cuentas que estén conectadas, automáticamente no va a poder, se van a coger a los fondos y va a necesitar una verificación para poder desbloquearlos, ¿no? Entonces, quiero decir, hay muchos mecanismos en los que hacen que esto sea mucho más seguro que el efectivo, que sea un valor bancarizable, que a día de hoy todavía no lo es, y que al final sea utilizado en nuestro día a día, ¿no? Que al final, ¿qué es lo relevante? Pues que ya no pensemos ni que utilizamos Bitcoin, ¿no? Sino tener directamente nuestra tarjeta de crédito, que utilice fondos según le digamos,
y hacer nuestro día a día normal, ¿no? Yo no creo que mis familiares, ningún conocido nuestro, quiera dedicarse ahora a ser inversor. Al final lo que queremos en nuestro día a día, ¿no? Es que todo sea simplificado y más fácil. Sí, ese es el paso ese es el paso de llamarlo Bitcoin a llamarlo dinero, simplemente. Has, Exacto. has comentado un montón de cosas. Ha sido en una narrativa bastante bien hilada desde las corporativas, desde las corporaciones hasta hasta los retailers, bueno, los minoristas como podemos ser tú o yo. Has comentado muchas cosas, entre ellas primero lo de Bitcoin, blockchain. Bien, estamos de acuerdo. Esa fase de blockchain o Bitcoin fue un poco dura para todos. Luego has comentado también sobre los bancos y su potencial función en este mundo en el que has hablado de la importancia y las ventajas que ofrece una moneda digital para los gobiernos. Y sí, hace poco hice yo un podcast sobre esto, hablando de la práctica inevitabilidad de esto. Pero es verdad que desde que lo he hecho he escuchado un par de argumentos en contra o que podrían complicar este tema de las monedas digitales nacionales. Aunque bueno, está ahí. Lo que sí es verdad es que sería muy bueno para los gobiernos, pues al final les ayudaría a hacer todo eso que les encanta hacer. Así que probablemente lo empujarán por ello. Y claro, en ese caso, explicaba Raúl Pal a colación de esto, que los bancos al final dejarían de existir, o bueno, más que dejarían de existir, serían nacionalizados porque al final no tendrían demasiado que hacer una vez que tienes una moneda digital estatal que depende del gobierno. Y luego finalmente, llegando al tema del minorista y el precio de Bitcoin y demás, quiero enganchar aquí. Bueno, primero quiero decir una cosa y es, claro, es normal que para el que ve Bitcoin ahora a 16.000 euros, claro, lo ve aún así muy caro, porque por el efecto este ancla que tenemos de cuando Bitcoin estuvo a 20.000, que fue cuando más gente lo conoció, al menos más gente, sí, bueno, más gente lo conoció en relativo a lo que los conocían antes. Claro, toda la gente tiene la idea de que 20.000 es el precio, bueno, el precio normal y que si está, bueno, el precio alto y que si está cerca de ese precio alto, pues claramente está muy alto ya. Entonces, ya poco hay que hacer. Y cuando esté por encima, pues pensarán de nuevo que es tarde porque está ya muy lejos y entonces va a caer ahora mismo porque tiene que ir al precio de 20.000 otra vez. Bueno, no lo sé. El caso es que el precio máximo siempre hace un poco de ancla y bueno, es normal, pero es un poco lo que decíamos antes de las valoraciones y los riesgos, cada uno tiene los suyos. Y nada, te quería preguntar, después de todo esto, te quería preguntar por cómo ves el mercado cripto, porque has hablado de criptos, has hablado de Bitcoin, has hablado de Ethereum como un producto o un servicio o un ente que, digamos, no está tan formado como puede estar Bitcoin. Tú, en este debate, ¿dónde te manejas? Porque, bueno, entenderás que como mi podcast se llama un podcast sobre Bitcoin, ya sabes un poco por dónde voy yo, pero sí también es verdad que encuentro muchas de las innovaciones que se llevan a cabo dentro de Ethereum y DeFi y cosas así, como cosas interesantes, experimentos interesantes que veremos si tienen alguna utilidad en el futuro. Pero querría escuchar a ver cómo lo ves tú. Creo que hay herramientas como Compound, entre otras, que son tremendamente interesantes. Eh, protocolos como OX, entre otros, ¿no? Que al final están atacando muy desde fuera los productos ahorros que nos dan la banca tradicional, ¿no? La banca comercial habitual, con retornos muy interesantes. Curiosamente, una empresa que he visto muy interesante también, que se llama BlockFi, pues, por ejemplo, es que ya no es que puedas tener un retorno por tener una cripto, es que el típico hodl, ¿no? Tengo mis bitcoins ahí, no los toco nunca. Hombre, tienes ahí unos fondos que no te están generando nada más allá de lo que te generen en términos de euros. Pues yo ahora un poco lo que veo es, por parte de muchos maximalistas, que es de, no, es que ya no quiero pensar en euros, ahora quiero pensar en bitcoins, ¿no? Entonces ya, por cambiar un poco el chip. Entonces, lo interesante es que te pueden dar un retorno en función de la cuantía entre un 5,5% y un 2,75% sobre tus bitcoins. Esto quiere decir que si tengo 100 bitcoins, de aquí a un año, si los invierto en BlockFi, por ejemplo, pues tendría 102,5. Entonces, genero como tal una rentabilidad sobre la propia cripto.
Entonces, yo creo que faltan muchas herramientas más como esta por salir, productos típicos que había de ahorro, que ya no estén sobre euros, sino que estén sobre cripto directamente. Entonces, y eso va a cambiar un poco el panorama. Veo que hay, o sea, he probado varias herramientas, las utilizo, pero no como instrumento de inversión, sino para aprender, ¿no? Para ver un poco por dónde van los tiros, qué se puede crear en la gran empresa que pueda ser compatible con esto, pero todavía estamos lejos, ¿no? Mi entorno es fundamentalmente incorporar nuevas tecnologías para cambiar grandes procesos o abrir nuevos grandes mercados en empresas, ¿no? En grandes empresas. Entonces, esto lo sigo muy de cerca porque veo un potencial tremendo, pero por la parte cultural que hay en las empresas, las sobre todo financieras grandes, es muy complicado. Incluso tiene mucha gente que quiere en ámbitos de dirección que ve esto clarísimamente, pero los ámbitos de acción son muy reducidos. Yo honestamente cada vez soy más maximalista sobre Bitcoin. O sea, cada vez creo que no hay que complicarse mucho. Creo que fuera de criptos hay valores muy interesantes. Y otro valor que se me hace muy familiar con Bitcoin es Tesla. Yo he podido invertir bastante temprano en la compañía y he creído siempre mucho en la visión muy alejada de lo que es una empresa de automoción. Y por eso también creo que está más valorada, porque lo que hace es algo totalmente diferente. No puedes valorarla con un GM, con General Motors, no puedes valorarla con un grupo BAC ni con otras. Entonces, creo que con Bitcoin pasa un poco lo mismo. Si ves la cotización actual de Bitcoin o de Tesla o de otras, ves que parece que está muy sobrevalorada. El multiplicador del PER de Tesla es de un 130, cuando el medio de la bolsa americana es de en torno a un 42, si no me equivoco. O sea, está muy, muy sobrevalorada en teoría. Pero ¿realmente es esa valoración correcta? Yo creo que no. Entonces, vale, quizás hay que valorarla de forma diferente, ¿no? Es un poco el punto que te explicaba antes, ¿no? De cómo valoramos esto en el caso de Bitcoin. Tenemos que valorar el efecto red. El, el caso de Tesla, pues son empresas cuyo modelo de negocio se validará si consiguen tener prácticamente un monopolio del dato a medio y largo plazo. Y eso te permite abrir infinitos modelos de negocio. En el caso de Bitcoin, monopolio sobre el registro y transferencia de valor. Entonces, es la premisa de valor máxima. Si existe una probabilidad del 1% de que esto suceda, creo que estaríamos en el valor correcto a día de hoy. Yo creo que es mayor, creo que es más un 15%, probablemente. Entonces, para mí el escenario actual está muy infravalorado. Entonces, lo veo interesante como instrumento de inversión, incluso en valores actuales. Ahora, para un inversor como tal, pues al final muy conservador le parecerá un disparate. Pero creo que es algo que yo lo que suelo recomendar siempre a la gente es, mira, para entrar en esto, para comprenderlo, no tienes que invertir el 50% de los ahorros de tu vida, ¿no? Puedes invertir 10 euros, ya está. Con 10 euros ya puedes entrar, puedes utilizarlo, puedes entender para qué sirve y con eso ya créate una imagen y valora si es algo en lo que tú crees o no. Al final, la valoración de Bitcoin, un mercado lo que hace es descontar sucesos futuros. El mercado de Bitcoin está tremendamente ineficiente, incluso. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Cuando hay un halving day, ¿no? Sabemos que son cada 4 años, sabemos qué sucede, sabemos qué día y a qué hora es, más o menos. Y aún así, ¿qué sucede en el último mes previo al halving day? Que se dispara, siempre, una y otra vez. Entonces, no es un mercado eficiente. En un mercado eficiente eso no sucedería, ¿no? El precio ya lo habría descontado. Entonces, pues, o sea, yo creo que es algo tremendamente interesante que el inversor retail sigue fuera y que por eso de la psicología de los mercados, que solemos ir un poco a la parte más analítica de los mercados, explicar patrones y demás, y luego la parte más interesante es la psicológica, y es que la gente suele comprar cuando ya es muy tarde, cuando ya ha subido demasiado, por el miedo a quedarse fuera, y suele vender cuando es mal momento, ¿no? Cuando ya se ha despeñado y ya se cree que no va a remontar, y luego realmente no, la rentabilidad se consigue estando en el punto intermedio, ¿no? En cuando va subiendo, siendo paciente, dejando correr las ganancias, y luego cuando ha bajado un poco, no tener automáticamente ese pánico, ¿no? Incluso si es fondos que tú necesitas, diversificar, vendes una parte no pasa nada, no vendas todo. Yo siempre, quizás uno de los principales errores que he cometido yo y mucha gente, era intentar batir al mercado en periodos alcistas y lo que solía suceder pues que te encontrabas con una subida en un día de un 7-8%, habías liquidado la posición porque pensabas que iba a bajar o que estabas ya que era imposible que fuera a subir más, aguantabas 2 días y claro, de repente te das cuenta de que tienes que comprar
a un 15-18% más de lo que tú habías vendido. Entonces, mucha gente ahí se queda fuera y pierdes el rally. Pero es que igual, desde que estás ahí, hay un por dos o por tres. Entonces, es muy complicado invertir en ello porque la forma de verlo es muy diferente. Hay que verlo más como algo que está, un instrumento, ¿no? Un bien que está en proceso de capitalización. Por tanto, no es algo maduro y es pues, algo que hay que tener en cuenta, ¿no? Que porque suba un por dos por tres no quiere decir que ya no vaya a subir más, sino quizás es solo el comienzo, ¿no? Es lo que hemos visto en rallies previos. Ahora estamos en 13.000 euros, pues quizás no entra el inversor minorista hasta que estemos en 25.000. Y el inversor mayorista no tiene, o sea, no hay liquidez todavía para que el mayorista o el institucional pueda entrar. Imagínate un fondo de pensiones en Estados Unidos que decidiera, pues al final, pues el 0,05% o 0,1% de exposición, meterla en Bitcoin, porque tiene sentido a nivel de gestión de riesgos, ¿no? En los modelos de los que te hablé al principio de nuestra conversación. ¿Qué sucede si quieren hacer esto? Que ahora mismo dispararían el precio de lo bestia y por eso no lo hacen. Ahora, curiosamente, cuanto más sube el precio, mayor liquidez existe y mayor probabilidad hay a su vez de que entren ese tipo de actores. Con lo cual podemos ver cosas tan disparatadas como que Bitcoin se dispare mucho y luego eso permita a su vez que otros grandes entren y disparen eso a su vez más. Entonces, es tremendamente complicado de saber hacia dónde va a haber, pero vamos, yo creo que soy tremendamente optimista con Bitcoin y es mi elección, ¿no? Al final, oye, más allá de lo que uno piense, lo importante es qué hace uno con sus fondos. Yo, gran parte de inversión está puesta ahí. Otras criptos como Ethereum y otras, creo que tienen serios problemas de gobierno y que están haciendo experimentos muy interesantes, ¿no? Como el de la transición a Proof of Stake, pero creo que no resuelve problemas del mundo real a día de hoy. Y creo que son un buen complemento, como tal a Bitcoin, pero que el día de mañana, futuro próximo, se podrá utilizar directamente sobre Bitcoin esa parte lógica. Utilizar redes específicas para puntos muy específicos, ¿no? Por ejemplo, algo con lo que yo trabajé en su día era un conector que tenía Ripple que se llamaba ILP, el protocolo Interledger, ¿no? Y tener un equipo dedicado a ello, a desarrollar eso y llevarlo luego dentro de todo el entorno de la fundación Linux, de Hyperledger. Y un poco lo que veíamos ya es que Ripple no tenía, por ejemplo, valor solamente en Ripple, tenía valor cuando hacías una parte concreta conectada a otras redes. Entonces, cada una para algo muy particular. Entonces, yo creo que al final va a haber muchas, o sea, ya hay muchas opciones, ¿no? Falta por ver muchas cómo van a evolucionar. Pero al final, ¿dónde está el valor? ¿No? ¿Dónde está la parte real que te aporta ese valor extra que ningún otro te aporta? Y para mí es la parte contable, ¿no? Que te aporta Bitcoin, de saber que eso nadie lo va a poder cambiar. Es muy difícil de vertir esa red. Es muy difícil que haya otro fork que se lleve gran parte de esa red. Con Bitcoin Cash, ¿no? Otras redes que hemos visto, al final ha sido un desastre un poco. O sea, sí que tenía buenas ideas, pero al final creo que es tremendamente complicado tener ese efecto red que te permita llegar a tanta gente, porque lo relevante no es Bitcoin en sí, es todo lo que puedes crear por encima, pero es como eso, ¿no? ¿Qué utilidad tiene el tener un teléfono en el mundo? Pues ninguna, ¿no? Si tienes dos, ya tienes más, si tienes 1.000, tienes mucha más, si tienes millones, no es que puedas hacer llamadas, que puedes intercambiar información, crear protocolos sobre ello, de intercambio de valor, y ya crear una lógica mucho más completa. Y eso es lo que vamos, ¿no? Poco a poco. Vamos, que este año bien, ¿no? Porque ha sido bullish en Tesla, bullish en Bitcoin. O sea, creo que tienes los dos activos que más han crecido este año. Sí, afortunadamente, pues oye, en esto sí que he ido bien. Pero bueno, Con, son de nuevo, son valores que no son tan fáciles de llevar, porque oye, los tienes en tu cartera y pues oye, o pasas olímpicamente de ello y ni miras cotizaciones, que es un poco pues, lo que yo suelo hacer, ¿no? Pero al final, cuando todo tu entorno te empieza a preguntar sobre ello, te empieza a hablar, ya te empiezas un poco a rascar la cabeza, ¿no? Pues oye, será momento para vender, lo mantendré. Pero sí, la verdad que ahí, es decir, que no sé si he tenido suerte, porque al final también he procurado investigar siempre mucho, ¿no? Nunca invierto en cosas que no entienda a la absoluta perfección. De hecho, en el caso de Tesla, hasta tengo un propio Tesla y hasta que para y lo tengo para poder entender realmente el modelo, ¿no? Cómo es la experiencia de usuario, en qué falla, qué se hace bien, qué no. Y realmente eso me ha hecho reforzar la posición, precisamente. El saber de primera mano, más allá de lo que leía, de lo que había en pruebas, de lo que me contaban como empresa, el
O sea, realmente tú cuando entras, como si compras algo de Apple, ¿no? Más allá de lo que puedas ver en anuncios o demás, siempre hay una parte de valor de marca, otra de experiencia de usuario y otro que es una intangible. Y ese intangible creo que es lo que luego es muy difícil de replicar por otros mercados o competidores que entran, ¿no? Entonces, o sea, creo que son valores muy interesantes por cómo cambian todas las reglas del juego. En el caso de Tesla, eso da para otra muy buena conversación. Creo que deja obsoleta la automoción actual. Entonces, creo que ese es el valor. Cuando tú tienes un coche de Tesla, el coche cambia drásticamente de 6 meses adelante, atrás. Entonces, no tienes que actualizar el hardware para tener algo que es mejor con el tiempo. Entonces, creo que es una revolución tremenda y es la punta del iceberg, ¿no? De todo lo que están permitiendo. Ya, ojalá yo pueda tener pronto en España lo que esto con mi coche, ¿no? Pero en Estados Unidos ya existe el Full Self Driving en beta, que será pues lanzada probablemente para estas navidades, si da lo que es supervisor. Pero vamos, ya puedes tener un coche a efectos de esta tecnología de hoy que te lleve a casa, o te lleve donde tú quieras, de forma 100% autónoma, y que cuando no lo uses se alquile a sí mismo. O sirva para transportar energía de un punto a otro o para transportar personas o mercancías. Entonces, eso es que no cambia la industria de automoción, cambia la industria de transporte. Entonces, es un poco lo interesante, ¿no? Cómo vemos que nuevos avances en tecnología como Bitcoin ya no es que solamente afectan a pagos o a inversión, es que afectan a lo que es la propiedad, ¿no? Cómo registro propiedad, cómo intercambio propiedad. Afectan a la libertad de las personas, te dan más herramientas. Entonces, yo creo que son el tipo de cosas las que cuando uno las ve hay que invertir en ellas. Por supuesto, entendiéndolas y viendo que están bien valoradas, ¿no? Pero creo que por suerte me da mucha rabia no haber pillado toda la explosión que hubo previa a la burbuja.com, ¿no? Yo era demasiado pequeño. Pero creo que por suerte sí que he podido pillar esta y creo que vamos a ver muchos más grandes cambios. Estoy siguiendo muy de cerca también protocolos abiertos de IA que están lanzando. Creo que va a haber una revolución de productividad ahí también bestial, en la que estamos empezando. Y creo que también a nivel de farma vamos a ver también varias revoluciones ahí. Entonces, oye, estamos en una buena época, ¿no? Para vivir, a pesar de todo lo que estamos Muy viviendo. buena época, sí, es verdad que suena raro decirlo, pero es verdad que en función de dónde te muevas, yo 2020 para mí, aunque incluso puede sonar hasta mal, ha sido un año muy, muy interesante, pero es verdad que sí, no para todo el mundo. Es interesante también a los del norte debe ser por las hidroeléctricas o qué, pero os encanta Tesla, porque no sé si conoces a Emérito Quintana. ¿No? Bueno, No lo Emérito conozco, ¿no? Quintana es el gestor del Fondo Numantia y es la persona por la cual no me he quedado demasiado impresionado con lo que has dicho de Tesla. Porque es verdad que Emérito ya lleva hablando de esto, de que Tesla no es un coche, no es una empresa de coches, lleva hablando de esto ya unos meses y desde que le sigo en Twitter también me ha lavado el cerebro, así que sí, también es de allí, creo que es de Santander, o sea que sí, debe ser una cosa del norte. Te quiero hacer una pregunta por una cuestión, tengo dos preguntas que me han surgido de esto que has dicho, pero la primera quiero que nos lleve atrás a cuando has hablado de Dogecoin. Cuando subieron, sí, va por ahí, pero no va por Dogecoin, pero va por la subida de comisiones por usar Bitcoin, porque al final, claro, tú tienes que meter información en el bloque y cuanta más gente quiera meter información en el bloque, más caro va a ser ese coste. Claro, puede llegar un punto en el cual esto no sea factible para el minorista. ¿Cómo? O sea, pues yo he leído algún artículo sobre esto, algún artículo sobre Hasu, no sé si le sigues, y que han explicado que al final, bueno, ahora falta confiar en terceras partes que luego hagan los balances, ¿no? Crucen los balances cada 10 minutos en Bitcoin. Pero bueno, quiero escuchar a ver qué opinión tienes tú a este respecto. Yo creo que está muy politizado. Y yo recuerdo cuando eso pasó, que uno de los actores principales que, en mi opinión, estaba manipulando esa situación era Roger Ver, que fue al final un poco, ¿no? Que luego impulsaría el sacar el Bitcoin Cash y otras herramientas que salieron, ¿no? Creo que hay mucha gente que quería. Lo complicado de cuando tienes algo que está pasando por una comunidad es cómo lo gestionas.
justo cuando antes de que se disparasen fue cuando empezó toda la discusión sobre las BIP, ¿no? Las Bitcoin Increase Proposals. Al final, pues bueno, había diferentes bandos, ¿no? Algunos que no creían que se debiera aumentar el tamaño del bloque, sino disminuir como tal el volumen, o sea, la información que se iba a hiperreplicar en la red. Entonces, ¿en qué se creía? En que si tú... O sea, ¿cuál era el problema de fondo? Que en el momento que tú aumentas mucho el tamaño de un bloque, o ligeramente, va a ser mucho más difícil que tú puedas almacenar una copia total de la red, porque va a requerir mucho más espacio. A ver, realmente no es ningún problema, ¿no? O sea, tú puedes tener un disco duro de 1 TB en casa y va a ser muy poco probable que de aquí a 2 o 3 años consigamos generar todo ese volumen de información. Pero al final, el debate que estaba de fondo era entre Bitcoin como refugio de valor o Bitcoin como instrumento de pago. Y al final había varias frentes, varias empresas de un lado y de otro, cada una pues haciendo su lobby. ¿Qué sucedió? El Roger Ver, en este caso, al final propietario de la empresa de blockchain, de blockchain.com, entre otras, lo que quería era que fuera una red de pago. ¿Por qué? Porque era más interesante para él como negocio, evidentemente. ¿Qué hicieron? Fue pues, fundamentalmente emitir pequeños bloques de microtransacciones para estructurar la red. O sea, el conocido ataque como spam, que al final llevó al final a saturar los bloques por la capacidad de los mismos, ya que tuvieras que esperar 3 o 4 bloques a que pudiera ser procesada con una primera confirmación tu transacción. Se quedaba fuera de los bloques. Fue un problema tremendo. Ahora, ¿qué pasó justo en el momento casualmente que se aprobó esa BIP, esa proposición para incremento de bloques? Casualmente desapareció todo el spam, casualmente los bloques ya no estaban saturados. De casualidad, ¿no? Entonces, yo mi impresión al final era que el problema no era como tal tan grande, que se iba a aparecer más adelante, que no era algo crítico todavía para la red y que se forzó como tal una división de la comunidad en pro de unas pocas empresas. Entonces, sí que unos problemas de Bitcoin que sigue habiendo a día de hoy es que está centralizado a nivel de gobierno, ¿no? No hay una empresa detrás, pero sí hay grupos como tal de personas y empresas, sobre todo mineros, muy poderosos, que definen, o sea, definen gran parte de lo que va a suceder. Por suerte no es tanto como un banco central, ¿no? Como instrumentos que ya conocemos. Vamos, que no es plenamente descentralizado, no es plenamente distribuido, no es la panacea, pero sí que es lo mejor que existe a día de hoy. La otra pregunta, de hecho, va por ahí, por el tema de los mineros. Sé que te gusta mucho el tema de ser responsable, el tema de cuidar un poco más allá, cuidar un poco el planeta, porque sé que tienes esta otra empresa, Boskia, que se dedica a plantar árboles y así tratar de paliar y de alguna forma, sí, conseguir reducir un poco la huella de carbono que creamos, ¿no? Con nuestras actividades, empresas y demás. Y nada, quería preguntarte un poco por cómo veías tú esto. Yo esta pregunta la he respondido 1000 veces, pero quiero ver a ver cómo la estructuras tú, el tema de la energía, el tema de Bitcoin y todo esto desde tu punto de vista, desde el tema de Boskia. Un poco o sea, se habla mucho, ¿no? De que Proof of Work es devastador para el medio ambiente, pero luego no se compara con el impacto que tiene el medio ambiente el dinero de curso oficial, ¿no? Sobre todo el efectivo. La cantidad de químicos que hay que utilizar para procesarlo, para crearlo, cómo se recicla luego. Solamente el coste de gestión y el impacto medioambiental que tiene eso es ridículo. Tampoco solemos cuantificar, si yo veo una peli en Netflix, cuál es el impacto que hay detrás, ¿no? Cuántos servidores ejecutan eso por detrás, esa lógica, ese almacenamiento, ese real time, ¿no? Que yo tengo desde que hago Ricky lo veo. Eso tiene impacto medioambiental, evidentemente. Un poco, Bosque nace al final para, digamos, intentar compensar nuestro impacto y para llevar a la parte cultural de las empresas, sus consumidores y sus clientes, algo que para mí siempre fue natural, y para mí y los que somos socios, ¿no? Entonces nosotros venimos pues del ámbito fundamentalmente rural, que por cosas de la vida terminamos en ámbitos totalmente diferentes, ¿no? Pero sí que creo que hemos vivido una conexión con el medio ambiente y unos valores que cada vez se perdían más. Ahora creo que afortunadamente gracias al COVID, a pesar de todo lo que nos está trayendo malo, sí que algo que creo que es bueno
es que estamos un poco empezando a preguntarnos quiénes somos, para qué estamos aquí, y un poco saliendo un poco de esa burbuja que sucedía en las grandes ciudades, ¿no? En las cuales solo importamos nosotros, nuestra actividad diaria, nuestro trabajo, pero nos aislábamos de realmente de nuestro entorno. Y lo que hacemos fundamentalmente es eso, ¿no? Es de crear campañas con grandes empresas, en las cuales las ayudamos a hacer acciones de reforestación en zonas cercanas a donde están. Entonces, no somos una empresa en la cual, como Amazon, quieras compensar tu impacto medioambiental con millones de servidores. Al final, eso hay otras que se encargan de ello, que hacen plantaciones enormes en el Amazonas con sistemas muy automatizados, en los cuales también muchas semillas ni siquiera surgen. En nuestro caso, hacemos plantaciones manuales, hacemos nosotros a nivel de equipo o con empresas, fundamentalmente, ¿no? Por ejemplo, pues, podemos tener una campaña con un banco en la cual pues tú, por crearte una cuenta bancaria o cualquier otro tipo de producto, un wallet, automáticamente se guarde un árbol. O que podamos tokenizar un árbol y que tú vayas pudiendo acumularlos y que puedas acceder descuentos pagando con un árbol como si fuera una unidad de cuenta. Árboles que han sido plantados con el nombre que queramos y en el cual tú, de la empresa, también se puede incluso acudir a la plantación. Y si lo vemos, por ejemplo, con empresas, nos encontramos que al final todo el mundo quiere irse con su familia, con sus hijos, y se lo pasan genial, ¿no? Y es un poco la parte, ¿no? Oye, realmente como empresas tenemos que crecer todos, no solamente incluyendo nuevas tecnologías, pero tenemos siempre que atender, ¿no?, a ciertos valores que yo creo que se tienen que compartir y teniendo en cuenta que no solamente los accionistas son tus únicos stakeholders, también la sociedad en sí, ¿no? Tú como empresa debes tener un propósito que no es solamente crecer y hacer dinero, sino también mejorar todo aquello que te rodea. Entonces, un poco lo que estamos intentando y está yendo muy bien, realmente. Estamos creciendo muchísimo y precisamente a raíz de esto, sobre todo, ¿no? Lo que intentamos es, pues, crear este cambio, ¿no? Sobre todo desde las grandes marcas y luego, más mi labor, crear herramientas tecnológicas que nos permitan mejorar ese proceso. Sobre todo la certificación de cómo garantizo que planto un árbol, que ese árbol nosotros plantamos en alvéolo, no es una semilla, ya ha germinado, pero cómo garantizamos que eso luego crezca, ¿no? Cómo hacemos seguimiento, cómo cada certificado de huella de carbono sea único, no sea falsificable. Para eso utilizamos Bitcoin y la gran empresa también se utiliza para respaldar hashes creados por documentos digitalizados, ¿no? Es la red más fiable en la cual estampar un hash. Sabes que luego nadie va a poder alterarlo y puedes tener el documento original y corroborarlo, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos haciendo, viendo vías para poder aumentar el número de árboles que plantamos y crear nuevas campañas que involucren, pues eso, no solamente a las empresas, sino también a sus clientes. O sea, la idea es crear un movimiento que se ha difundido a través de áreas fundamentalmente de marketing de grandes empresas, no solamente de RSC, ¿no? Y que sea el negocio de las empresas quien también lo entienda y no solamente marketing. O bien porque, como empresa verde, que esto ya lo hemos visto, ¿no? Mismamente el presidente de BlackRock ya lo han dicho, no vamos a invertir en empresas que no tengan la sostenibilidad dentro de su core de negocio. Entonces, nos encontramos con que tenemos que ayudar a las empresas también en ese proceso. Lo que estamos viendo es eso, ¿no? Que al final que sí que es rentable, que tiene sentido, que te financias por menos, que llegas mejor a tus clientes, llegas a nuevos clientes, fidelizas mejor a tus clientes, a tus empleados. Entonces, en todo ese camino que hemos ido un poco descubriendo, nos hemos encontrado una buenísima atracción que estamos llevando ahora a otros países, a Colombia, a Marruecos y otras con grandes clientes, ¿no? Que quieren, no solamente han hecho una acción con nosotros, se ha ido bien, sino que luego eso se comunica internamente y se decide replicar a nivel de otros países. Así que eso es un proyecto tremendamente bonito y de que estoy muy orgulloso de participar con mis socios. Sí, la verdad es que lo descubrí ayer cuando estaba leyendo algunas de las cosas que has estado haciendo estos últimos años y sí, me pareció interesante. De primeras estaba esperando encontrar algo de cripto ahí, pero no, son árboles. y me sorprendió agradablemente. Digo, mira, árboles, puros y duros. Tampoco hace falta. Eso no tiene nada que ver con cripto, ¿no? Es más la parte vocacional previa a cripto Sí, que sí, no, siempre pero he vivido, ¿no? tiene su encanto, tiene su encanto. Oye, no te quiero robar ya más tiempo porque tendrás que hacer cosas, sé que eres una persona ocupada. Lo que sí
te querría pedir, nada, simplemente si tienes unas últimas palabras que compartir aquí. No van a ser las últimas porque ya te digo yo que dentro de año y medio o año así habrá que hacer otra de estas. Pero, pero sí, algo que quieras compartir en este final de 2020 en el cual seguro que has empezado a sentir que, bueno, que otro ciclo se está acercando y que, bueno, seguramente nos deparará cosas interesantes. Claro. Yo soy una persona que creo que siempre hay que ser tremendamente optimista, que no tonto, que se suele confundir a veces, ¿no? Pero creo que, o sea, tenemos razones de verdad para ser muy optimistas con esto, para ver que realmente cosas que veníamos apoyando a algunos desde hace bastante tiempo, parece que empezamos a ver esa especie de, o sea, de profecía autocumplida, ¿no? De cómo esto realmente va a ganar tracción, realmente empieza a tener un impacto real en muchas vidas de las personas. Yo no pongo foco solamente a nivel de España, ¿no? Europa, sino sobre todo Latinoamérica, África, otras regiones que yo he podido visitar frecuentemente. Y al final creo que eso, que hay que ser muy pacientes, porque esto es una carrera de fondo, que no nos dejamos llevar mucho por los titulares, sino más un poco por lo que nos dice nuestra intuición, que experimentemos con todas las herramientas que están por llegar. Compound es solamente una de muchísimas otras que llegan, ¿no? A nivel de ahora, que las intentamos todas y sacamos partido con cabeza, o sea, no cojamos y invertamos todos, lo vamos a ir probando poco a poco, que tiene sentido, que todas las inversiones que hagamos sean en entornos regulados y realmente que tengan seguro de cobertura de pérdida de depósitos para aquellos que os estéis ahora mismo planteando invertir, no sepáis cómo, mirar que ese sea un check, una casilla que siempre haya que marcar. ¿Por qué? Porque pérdidas de cierre, por ejemplo, un mountain cost, como pasó en su día, estaréis cubiertos hasta 100.000 euros por cada cuenta. Es un punto muy crítico que siempre recomiendo ver como primerísimo punto y que por encima de todo, que este es un ámbito que está emergiendo, que es un privilegio, yo creo, poder vivirlo en primera persona, todos aquellos que podemos, ¿no? Utilizarlo y que sobre todo, pues eso, que hagáis que sea algo divertido. Que yo creo que allá donde inviertas o con todo lo que utilices, el que sea divertido es fundamental. Y creo que poco más que añadir. Es una lástima que Bitcoin no se pueda conducir, porque sí es verdad que Tesla también es divertido de llevar. Ya solamente le falta eso para ser el activo perfecto. Bueno, pues Daniel, muchísimas gracias por tu tiempo y por estas historias que francamente a mí me han encantado. Es verdad que lo hemos grabado para el público, pero yo mismo me las he gozado. Así que muchas gracias y nada, espero que vaya todo genial y que sigamos en contacto en estos próximos meses. Seguro que sí. Muchas gracias a ti.